1964 fue el año donde los coches americanos comenzaron a volverse completamente salvajes. Porque aquí ya no hablamos solamente de grandes V8 y coches rápidos. Hablamos de máquinas creadas para destruir neumáticos, humillar rivales y dominar pistas de drag racing. Así que en este video vas a descubrir algunos de los coches americanos más rápidos de 1964. Y honestamente, varios de ellos todavía parecen completamente fuera de control hoy. 1964 Pontiac GTO. Este coche no solamente fue rápido, cambió completamente la forma en que Estados Unidos entendía la velocidad. Porque antes del GTO, la mayoría de los coches potentes todavía eran enormes coupés de lujo con motores gigantes. Pero Pontiac decidió hacer algo mucho más peligroso. Tomar un coche relativamente más compacto, colocarle un enorme V8 y transformarlo en una máquina absurdamente rápida para las calles. El resultado fue brutal. Debajo del capó, el GTO utilizaba un gigantesco V8 389 de hasta 348 caballos con el famoso sistema Tri-Power de triple carburador. Y para 1964, eso era algo seriamente intimidante, especialmente en un coche más ligero que muchos rivales de la época. ¿El resultado? 0 a 100 km por hora en aproximadamente 6 segundos. Eso era absurdamente rápido para un coche americano de calle en 1964, especialmente considerando el torque brutal disponible prácticamente en cualquier rango de revoluciones. Y ahí estaba exactamente la magia del GTO, porque no parecía un coche exótico, parecía un coche americano relativamente normal, hasta acelerar. Hay un detalle importante. El GTO nació prácticamente como un experimento dentro de Pontiac, porque GM todavía limitaba oficialmente motores grandes en coches medianos. Pero Pontiac ignoró eso, transformando al GTO en un paquete opcional del Tempest. Y el éxito fue absurdo, porque los americanos entendieron inmediatamente que aquel coche era diferente, especialmente en aceleración. Cuando miras el diseño, eso también ayudaba. La postura musculosa, las entradas de aire y el aspecto relativamente discreto hacían que el coche pareciera un verdadero sleeper para la época. Cuando miras los valores actuales, eso también se refleja. Un Pontiac GTO 1964 bien conservado puede superar fácilmente los $100,000 dependiendo de la configuración. 1964 Dodge Polara. Este coche parecía un enorme sedán americano de lujo, hasta que destruía prácticamente cualquier cosa en una pista de drag racing. Y honestamente, eso era exactamente lo que hacía al Polara tan aterrador en 1964. Porque debajo de aquella carrocería gigantesca, existía uno de los motores más salvajes que Chrysler había construido hasta ese momento. El legendario 426 Ram Charger, un monstruoso V8 preparado prácticamente para competición, entregando oficialmente alrededor de 425 caballos, aunque muchos aseguraban que la cifra real era todavía mayor. Y para 1964, eso era absolutamente absurdo, especialmente en aceleración, porque este coche fue creado con un objetivo muy específico: dominar el cuarto de milla, y honestamente, lo hacía extremadamente bien. Algunas versiones del Polara 426 conseguían tiempos de cuarto de milla en la zona baja de los 13 segundos completamente de fábrica. Algo brutal para un coche tan grande y pesado. Y ahí estaba exactamente la magia del Ram Charger, porque parecía un sedán americano relativamente normal, hasta el momento en que aceleraba. Hay un detalle importante. El famoso sistema Ram Charger utilizaba una admisión extremadamente agresiva y optimizada para altas revoluciones, ayudando al enorme 426 a respirar como un verdadero motor de competición. Cuando miras el diseño, eso también ayudaba. La carrocería enorme, la postura agresiva y el aspecto relativamente discreto convertían al Polara en uno de los sleepers más violentos de 1964. La producción de estas versiones más extremas también fue relativamente limitada, y eso ayudó al coche a convertirse en un modelo muy deseado entre coleccionistas Mopar actualmente. Cuando miras los valores actuales, eso también se refleja. Un Dodge Polara 426 Ram Charger bien conservado puede superar fácilmente los $150,000. 1964 Ford Fairlane Thunderbolt. Este coche prácticamente era un dragster disfrazado de automóvil de calle. Y honestamente,
Muy pocos coches americanos de los años 60 fueron tan absurdos como el Ford Fairlane Thunderbolt, porque Ford no creó este coche pensando en comodidad, lujo o practicidad. Lo creó para una sola cosa: ganar carreras de aceleración. Y el resultado fue una auténtica locura. Ford tomó un Fairlane relativamente compacto, eliminó peso por todas partes, y colocó debajo del capó un monstruoso V8427 preparado para competición. Oficialmente entregaba alrededor de 425 caballos, pero nuevamente, muchos afirmaban que la cifra real era mucho mayor. Y honestamente, el comportamiento del coche parecía confirmar eso, porque el Thunderbolt era violentamente rápido. 0 a 60 millas por hora en cerca de 4,7 segundos. Sí, menos de 5 segundos en 1964. Y el cuarto de milla podía caer en la zona de los 11 segundos con preparación adecuada. Algo completamente absurdo para la época, especialmente considerando que esto todavía era técnicamente un coche legal para las calles. Hay un detalle importante: Ford produjo solamente alrededor de 100 unidades del Thunderbolt, justamente para homologarlo para competición NHR a Superstock. Y eso automáticamente convirtió al coche en una leyenda, porque prácticamente todos sabían que aquello no era un Fairlane normal, era un coche de carreras disfrazado. Cuando miras el diseño, eso también se siente. La postura agresiva, las enormes entradas de aire y la simplicidad brutal del coche. Todo parece construido alrededor de aceleración pura. Cuando miras los valores actuales, la realidad se vuelve absurda. Un Ford Thunderbolt auténtico puede superar fácilmente los $300,000 dependiendo del historial y originalidad. Y ahora quiero saber algo. ¿Cuál de estos monstruos de 1964 te parece más absurdo hasta ahora? ¿El brutal Polara Ramcharger o el completamente salvaje Thunderbolt? Te leo en los comentarios. 1964. Chevrolet Impala SS. Este coche demostraba perfectamente por qué Chevrolet dominaba las calles americanas en los años 60. Porque el Impala S409 conseguía algo muy difícil: parecer elegante, enorme, cómodo, y aún así ser absurdamente rápido. Y honestamente, eso lo hacía todavía más intimidante, porque mientras algunos muscle cars comenzaban a verse agresivos y radicales, el Impala todavía mantenía apariencia de gran coupé americano de lujo, hasta que aceleraba. Debajo del capó estaba el legendario V8409 Chevrolet, una de las mecánicas más famosas de toda la década. En sus versiones más extremas, entregaba hasta 425 caballos. Y para 1964, eso colocaba al Impala SS entre los coches americanos más rápidos que podías comprar, especialmente en línea recta. 0 a 100 kilómetros por hora en aproximadamente 6 segundos. Y tiempos de cuarto de milla en la zona baja de los 14 segundos hacían que este enorme Chevrolet sorprendiera a muchísima gente, principalmente porque parecía pesado y tranquilo. Pero el enorme torque del 409 cambiaba completamente la personalidad del coche. El sonido también ayudaba muchísimo, porque el 409 tenía uno de los rugidos más reconocibles de toda la era muscle car. El motor se volvió tan famoso en Estados Unidos que incluso inspiró la icónica canción 409 de los Beach Boys. Y eso ayudó a transformar este coche en parte de la cultura americana de los años 60. Cuando miras el diseño, eso también explica muchísimo de su éxito. La carrocería larga, el aspecto elegante y los detalles deportivos del paquete Super Sport hacían que el Impala pareciera rápido, incluso detenido. La producción fue mucho mayor que la de otros coches extremos de esta lista. Pero justamente por eso el Impala S409 terminó convirtiéndose en uno de los muscle cars más icónicos de aquella época. Cuando miras los valores actuales, eso también cambió muchísimo. Un Impala SS409 bien conservado puede superar fácilmente los $100,000 dependiendo de la configuración. 1964 Ford Galaxy 500. Este coche parecía enorme, pero conseguía acelerar mucho más rápido de lo que cualquier persona esperaba. Y honestamente, eso era exactamente lo que hacía al Galaxy tan impresionante en 1964. Porque mientras muchos fabricantes comenzaban a apostar por muscle cars medianos, Ford todavía demostraba que un gigantesco full-size americano también podía ser brutalmente rápido, especialmente con el legendario V8427 debajo del capó.
Y ahí la historia cambiaba completamente, porque este motor prácticamente nació en NASCAR, entregando oficialmente hasta 425 caballos, con una cantidad absurda de torque para la época. Y en un coche tan grande, eso parecía completamente exagerado, especialmente a altas velocidades. El Galaxy 427 era extremadamente rápido en línea recta, capaz de hacer 0 a 60 km por hora en cerca de 6 segundos y alcanzar velocidades máximas próximas a los 220 km por hora. Cifras absurdas para un enorme coupé americano en 1964. Hay un detalle importante. Ford utilizaba el Galaxy 427 extensivamente en NASCAR durante aquella época. Y eso ayudó al coche a ganar una reputación extremadamente agresiva entre los fanáticos americanos, porque todo el mundo sabía que aquel motor era algo serio. Cuando miras el diseño, eso también queda claro. La carrocería larga, la postura baja y el aspecto musculoso pero relativamente elegante hacían que el Galaxy pareciera poderoso sin necesidad de exagerar. Cuando miras los valores actuales, eso también cambió muchísimo. Un Ford Galaxy 427 bien conservado puede superar fácilmente los $150,000 dependiendo de la configuración. 1964 Plymouth Sport Fury. Este coche parecía demasiado elegante para ser tan violento. Pero debajo de aquella enorme carrocería llena de cromados, existía uno de los motores más salvajes de toda la era Muscle Car. El legendario 426 Max Wedge, un monstruoso V8 Mopar, desarrollado prácticamente para dominar el drag racing americano. Oficialmente entregaba alrededor de 425 caballos, pero nuevamente, muchos afirmaban que la potencia real era considerablemente mayor. Y honestamente, los números parecían confirmar eso, porque el Sport Fury conseguía tiempos de cuarto de milla en la zona baja de los 13 segundos completamente de fábrica. Algo brutal para un enorme coche full-size en 1964, especialmente considerando el torque absurdo que entregaba el 426. Hay un detalle importante. Las versiones Max Wedge utilizaban componentes extremadamente agresivos para la época, incluyendo admisión optimizada, carburadores gigantes y configuración pensada prácticamente para competición. Y eso hacía que el coche tuviera una personalidad completamente diferente de los Plymouth normales. Cuando miras el diseño, eso también ayudaba muchísimo. La carrocería larga, la postura musculosa y el aspecto relativamente discreto hacían que el Sport Fury pareciera un auténtico sleeper gigante. La producción también fue relativamente limitada, y eso ayudó a transformar las versiones Max Wedge en algunos de los Mopar más deseados actualmente. Cuando miras los valores actuales, eso también se refleja. Un Plymouth Sport Fury 426 Max Wedge, bien conservado, puede superar fácilmente los $200,000 dependiendo de la originalidad. Y ahora quiero saber algo. ¿Cuál de estos monstruos americanos te parece más salvaje hasta ahora? ¿El gigantesco Galaxy 427 o el brutal Plymouth Max Wedge? Te leo en los comentarios. 1964 Chevrolet Corvette. Este coche demostraba que Estados Unidos también sabía construir deportivos de verdad. Y honestamente, el Stingray todavía parece rápido incluso detenido, porque mientras muchos coches de esta lista apostaban por tamaño y motores gigantes, el Corvette seguía otro camino, más bajo, más ligero, más preciso, y eso le daba una personalidad completamente diferente, especialmente con la famosa versión Fuel Injection. Debajo del capó estaba el pequeño pero extremadamente agresivo V8327 con inyección mecánica de combustible, entregando hasta 375 caballos. Y para un deportivo americano tan compacto en 1964, eso era algo seriamente impresionante. Especialmente porque el coche pesaba mucho menos que los enormes muscle cars full size de la época. El resultado, 0 a 100 km por hora en cerca de 5,5 segundos. Y velocidad máxima superior a los 240 km por hora. Cifras extremadamente serias para mediados de los años 60. Lo más impresionante era cómo el Corvette entregaba esa velocidad, porque el Stingray no parecía solamente potente, parecía un deportivo auténtico. La suspensión independiente, la posición baja de conducción y el comportamiento mucho más preciso. Cuando miras el diseño, todavía parece espectacular. La carrocería afilada, las curvas agresivas
y la famosa identidad visual Stingray ayudaron al Corvette a convertirse en uno de los coches más icónicos de toda la década. La producción de las versiones Fuel Injection fue relativamente baja, y eso aumentó todavía más su exclusividad actualmente. Cuando miras los valores actuales, eso también se refleja. Un Corvette Stingray Fuel Injection bien conservado puede superar fácilmente los $200,000 dependiendo de la configuración. 1964 Mercury Comet Cyclone. Este coche parecía pequeño e inocente, hasta que comenzaba a humillar coches mucho más grandes y potentes. Porque mientras la mayoría de los americanos todavía asociaban velocidad con enormes coupés full size, Mercury estaba demostrando que un coche más compacto también podía ser absurdamente rápido, especialmente con preparación adecuada. Y el Cyclone dejó eso muy claro. Debajo del capó, las versiones más agresivas podían utilizar motores V8 de alto rendimiento extremadamente preparados para drag racing, incluyendo configuraciones derivadas del famoso 427 Ford. Y aunque el coche parecía relativamente discreto, el desempeño estaba lejos de serlo, especialmente en aceleración. Hay un detalle importante. El Comet Cyclone ganó enorme fama después de establecer múltiples récords de velocidad y resistencia en Daytona durante los años 60, ayudando a Mercury a construir una imagen mucho más agresiva y deportiva. Y eso transformó completamente la reputación del coche, porque el Cyclone ya no parecía un compacto común, parecía un auténtico sleeper americano. El bajo peso también ayudaba muchísimo, porque combinado con motores V8 extremadamente potentes, el coche aceleraba de manera brutal para la época, especialmente en arrancadas cortas. Y honestamente, eso hacía que el Cyclone pareciera mucho más agresivo de lo que su apariencia relativamente simple sugería. Cuando miras los valores actuales, eso también cambió muchísimo. Un Mercury Comet Cyclone bien conservado puede superar fácilmente los $100,000, dependiendo de la configuración. Y cuando miras todos estos coches juntos, empiezas a entender que 1964 fue el momento donde la potencia americana dejó de ser razonable. Porque aquí los fabricantes ya no estaban intentando construir solamente coches rápidos, estaban construyendo monstruos. Y ahora quiero saber algo. ¿Cuál fue el coche más brutal de todo el video para ti? ¿El salvaje Thunderbolt? ¿El revolucionario GTO? ¿O alguno de los enormes monstruos Mopar? Te leo en los comentarios. Y si quieres ver cómo toda esta locura empezó a crecer antes de explotar completamente en 1964, tienes que ver este video sobre los coches americanos más rápidos de 1963, porque varios de ellos ya anunciaban exactamente lo que estaba a punto de pasar en Estados Unidos. Nos vemos en el próximo video.